Buenas amigos, bienvenidos una vez más a otro video anatómico. Mi nombre es Juan José Sánchez y hoy hablaremos acerca de las palancas y de cómo éstas pueden ser aplicadas en la anatomía del cuerpo humano. Desde el punto de vista físico, no anatómico ni médico, una palanca no es más que una máquina simple que nosotros usamos para poder transmitir una fuerza y poder lograr un desplazamiento. ¿Ok? Es una máquina simple que nosotros usamos para, con una fuerza pequeña ejercida, nosotros poder mover unas estructuras que de otra manera no pudiésemos mover. Entonces bien, esas palancas fueron descritas hace milenios. Incluso Arquímedes decía que si le daban una palanca él era capaz de mover al mundo. Él se jactaba incluso diciendo que si él tuviese la capacidad de viajar a otro planeta, él pudiese mover este planeta solamente si le dieran un punto de apoyo. Entonces, toda palanca va a estar compuesta por tres componentes. Toda palanca. El primer componente es lo que nosotros vamos a denominar fulcro o punto de apoyo, que para efectos de esta clase la voy a abreviar con el nombre de PA. Entonces, el fulcro o punto de apoyo es el lugar donde se va a apoyar la palanca, justamente para ella poder ejercer su efecto de palanca. El segundo componente que tiene toda máquina simple es la fuerza o potencia, que para efectos de esta clase se lo voy a poner con la letra F. La fuerza o potencia es justamente esa fuerza ejercida, ya sea por un objeto, por una persona o cualquier estructura que es la que me va a ejercer, o sea, la energía física, la fuerza para poder mover a la otra estructura. Y por último, el tercer componente de toda palanca va a ser la resistencia. Entonces la resistencia va a ser la estructura o la cosa o objeto que yo quiera mover justo con la fuerza que yo estoy aplicando. Es decir, es todo lo contrario a la fuerza. De manera entonces que estos tres componentes no pueden faltar en una palanca. Toda palanca tiene que tener su punto de apoyo, tiene que tener su fuerza o potencia y tiene que tener su resistencia. Ahora ustedes dirán, entonces, en esta imagen, este es un ejemplo claro de una palanca. Fíjense ustedes que este niño, si no usa una palanca, él no pudiese levantar al elefante. Entonces, con una fuerza pequeña ejercida en un extremo de la palanca, él puede levantar el peso del elefante. Este es un ejemplo claro de una palanca. Entonces, bien, ¿cómo nosotros vamos a aplicar estos conocimientos de palanca al cuerpo humano? Bueno, es muy importante, ya que aunque no lo crean o aunque no lo sabían, nosotros nos movemos gracias a estructuras de palanca. ¿Sí? Por eso es que ese principio es un principio universal que incluso se aplica en nuestro cuerpo. Entonces, como les dije, la palanca tiene tres componentes. El fulcro o punto de apoyo en nuestro cuerpo van a ser siempre las articulaciones. Ese va a ser el lugar donde se va a apoyar todas las palancas de nuestro cuerpo. Es decir, todos los movimientos de nuestro cuerpo que sean para mover una cosa, para levantar una cosa, toman como un punto de apoyo a las articulaciones. El segundo componente de las palancas que le comentaba, que es la fuerza o potencia, en nuestro cuerpo lo van a ejercer los músculos. Entonces, una de las grandes funciones o la principal función del músculo es mover las cosas, porque es el que tiene la fuerza, es el que puede contraerse y ejercerme una fuerza en el cuerpo humano. Mientras que la resistencia sí va a variar. La resistencia va a ser la estructura corporal que yo quiera mover. En el caso de este ejemplo, yo quiero levantar el antebrazo con la mano completa, indistintamente que esté la pelota o no. Yo necesito apoyarme de un fulcro, en este caso que es la articulación del codo, y utilizar como fuerza o potencia el músculo que me sea capaz de levantar ese antebrazo, en este caso de flexionarme en lo que es el bíceps braquial. De manera que para todos los movimientos del cuerpo que ustedes vean, extensión, flexión, aducción, necesitan a juro un sistema de palanca para poder ejecutarse. Ahora, esas palancas se clasifican de acuerdo a su funcionalidad en tres géneros. Van a ver muy frecuentemente como sinónimo la palabra género, la palabra orden y la palabra clase, es lo mismo. De manera que entonces van a ver palancas de primer género o de primer orden o de primera clase. Palancas de segundo género, segunda orden o segunda clase. Igualmente palancas de tercer género, tercer orden y tercera clase. De manera que esas son las tres clasificaciones de las palancas. Ahora, esta clasificación es muy fácil si ustedes se aprenden el truco.
El truco es aprenderse la estructura que va a estar en el centro. ¿Ok? Entonces, en las palancas de primer género, que son las más comunes que vamos a encontrar en nuestra cotidianidad, lo que está en el centro siempre es el fulcro o punto de apoyo. Siempre va a estar en el centro el fulcro punto de apoyo. Es lo que ustedes tienen que aprenderse. Y en los extremos va a estar en un extremo la resistencia y en el otro extremo va a estar la fuerza o potencia. Ahora, estos dos extremos pueden estar doblados, es decir, la fuerza puede estar en este extremo y la resistencia en el otro extremo. Eso no importa. Lo que me le va a dar el nombre de palanca de primer género es que en el centro esté el fulcro, puente o punto de apoyo. Sí, ejemplos claros de la vida cotidiana, un columpio, donde en el centro se agarra la vara del columpio en un extremo, la resistencia, que es la persona que nosotros queremos levantar, y por el otro lado vamos a estar nosotros, que vamos a hacer lo que vamos a aplicar la fuerza para levantar a esa otra persona. Igualmente las tenazas, las tijeras, los alicates, todos tienen en el centro el punto de apoyo, en un extremo la resistencia, que es lo que yo quiero agarrar, cortar, triturar, y en el otro extremo la fuerza que yo le aplico a esa tenaza o a esa tijera. ¿Cómo aplicamos entonces estas palancas de primer género en el cuerpo? Bueno, vean este ejemplo. Este ejemplo es entre la articulación que se da entre el atlas, que es C1, y la base del cráneo, específicamente el hueso occipital. Esa articulación es la articulación atlaido-occipital. Esa articulación, como les dije, en este caso va a ser el fulcro punto de apoyo para yo hacer movimientos de la cabeza de flexión o de extensión. Recuerden que la flexión de la cabeza es yo tratar de pegar el mentón del pecho, y la extensión, bueno, es hacer todo lo contrario. Entonces, para yo hacer esos movimientos, quien va a funcionar como punto de apoyo va a ser esa articulación. Ahora bien, ¿quién va a aplicar la fuerza? Si yo quiero hacer en este ejemplo un movimiento de extensión de la cabeza, llevarla hacia atrás, yo necesito de los músculos extensores de la cabeza, que si ellos se contraen aplicando fuerza, ellos me van a llevar la cabeza hacia atrás. ¿Y quién va a hacer la resistencia? Bueno, la resistencia va a ser todo el peso de la cabeza, que es lo que tiene que vencer esa fuerza. De manera que en este caso, movimiento de extensión de la cabeza, se aplica una palanca de primer género. Vean que indistintamente esté la fuerza aquí adelante con un músculo flexor y la resistencia en este caso atrás para yo hacer flexión de la cabeza, lo que me importa es que en el centro está el punto de apoyo. Eso es lo que me da el nombre de palanca de primer género. Luego vamos a tener las palancas de segundo género. Recuerden que el truco está aprenderse que está en el centro. En las palancas de segundo género, quien está en el centro va a ser siempre la resistencia. Y en los extremos vamos a encontrar en uno el punto de apoyo y en el otro encontramos la fuerza. Ejemplo claro de una palanca de segundo género, una carreta o carretilla. En el centro va a estar lo que yo quiera cargar, eso va a ser la resistencia, la fuerza que yo le aplico en un extremo y el punto de apoyo en el otro extremo, que va a ser en este caso la rueda. Entonces vean que lo que me importa es que en el centro está la resistencia, el punto de apoyo puede estar de este lado y la fuerza del otro lado, pero lo que no me debe variar en las de segundo género es la resistencia. ¿Cómo aplicamos una palanca de segundo género en el cuerpo? Cuando nosotros queremos pararnos de puntilla. Cuando nosotros queremos pararnos de puntilla, lo que nosotros tenemos que elevar es nada más y nada menos que el peso de todo el cuerpo. Y el peso de todo el cuerpo es transmitido hacia el suelo a través de este hueso, que es la tibia. Entonces, en esta articulación tibia tragalina es que se transmite el peso del cuerpo. De manera que la resistencia, en este caso la representamos con la tibia, pero ya sabemos que corresponde al peso del cuerpo. En el otro extremo tiene que haber el músculo, que es el que me va a fungir como fuerza o potencia para yo poder elevar al cuerpo. En este caso son los músculos dorsales de la pantorrilla, que son los que me van a elevar a estos huesos del tobillo para yo poder elevar el cuerpo humano, poder pararme de puntilla. Y el punto de apoyo van a ser entonces esa falange de los dedos del pie. De manera que fíjense que quien está en este caso en el centro va a ser la resistencia. Este es un ejemplo de palancas de segundo género. Y por último vamos a tener las palancas de tercer género, que si ya sabemos que en la primera quien está en el centro es el fulcro o punto de apoyo, en las de segundo género quien está al centro es la resistencia,
En las de tercer género, quien tiene que estar en el centro es la fuerza o potencia ejercida. En un extremo entonces vamos a encontrar la resistencia y en el otro extremo vamos a encontrar el punto de apoyo. Ejemplo cotidiano, cuando damos una pinza de sacar ceja, una pinza de disección. Vean que el punto de apoyo está en un extremo, pero la fuerza que yo le ejerzo a la pinza es en el medio. Y en el otro extremo es que está la resistencia, que es la estructura que yo quiero agarrar o arrancar con la pinza. ¿Cómo aplicamos estas palancas de tercer género en el cuerpo? Bueno, el mismo ejemplo que les puse al principio. Fíjense que en este caso la fuerza ejercida por el bíceps braquial está en el medio, en relación con el punto de apoyo, que es la articulación del codo, y la resistencia que va a ser la mano, el antebrazo, y en este caso la pelota, que ejerce también resistencia. De manera que para yo poder levantar esa resistencia, tengo que usar una fuerza, pero que esté por delante del punto de apoyo. Entonces ya saben, en la de tercer género, quien tiene que estar en el centro es la fuerza. Y bueno amigos, este ha sido todo el video. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido para entender. No olviden suscribirse en la carita que les sale aquí, darle like y compartir para que esta información le llegue a muchas más personas. No olviden seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Muchísimas gracias.